En las venas palpitantes de la Ciudad de México, donde el lujo y la necesidad danzan un vals incómodo, vivía Mariana López. Su mundo no era el de los rascacielos espejados ni el de los restaurantes con estrellas Michelin, sino un pequeño departamento en el corazón de una colonia obrera. Un santuario modesto que olía a comida casera y a nostalgia. Las paredes, pintadas de un amarillo desvaído por el tiempo, no estaban adornadas con obras de arte caras, sino con fotografías amarillentas de sus padres, cuyo abrazo solo podía sentir en la memoria, y con los dibujos coloridos de su hermana menor, una promesa de futuro que Mariana cargaba sobre sus hombros con una determinación feroz. Cada objeto contaba una historia de lucha, de amor y de una resiliencia silenciosa que definía su existencia. La vida de Mariana era un tapiz tejido con los hilos de la responsabilidad. Apenas salía el sol y ella ya estaba en pie, preparando el desayuno para su abuela, una anciana de ojos dulces y manos temblorosas, cuya frágil salud era una preocupación constante. Cuidaba de su abuela con una paciencia infinita, administrando sus medicinas, leyéndole las noticias del día y escuchando las mismas historias de un México antiguo, un México que solo existía en sus recuerdos. Esa rutina matutina era un ritual de amor, un recordatorio diario del por qué luchaba, del por qué cada sacrificio valía la pena. Su bondad no era un acto performativo, era la esencia misma de su ser, fluyendo naturalmente en cada gesto. Lejos de las miradas del mundo, en medio del ajetreo de sus obligaciones, Mariana guardaba un tesoro, su voz. Cantar no era para ella un pasatiempo, sino una necesidad, una forma de liberar el alma de las ataduras de la realidad. Al fondo del pequeño patio del edificio, entre los tendederos de ropa y las macetas de sus vecinos, ella cantaba. Su voz, una contralto poderosa y aterciopelada, se elevaba a los cielos, cargada de una emoción pura que parecía contar todas las historias de su corazón. Era allí, en su escenario anónimo, donde la mesera cansada desaparecía y la artista nacía, transformando la melancolía en melodía y el dolor en arte. Esa pasión, sin embargo, era un secreto bien guardado, compartido solo con su abuela y con los miembros del modesto coro comunitario de la iglesia local. Para el resto del mundo, Mariana era solo un rostro más en la multitud, una joven intentando sobrevivir. La dualidad de su vida era flagrante. De día, la servidumbre silenciosa en el restaurante de lujo. De noche, la libertad sublime de su música. Soñaba con unir esos dos mundos, con poder vivir algún día de su arte, pero el peso de las cuentas, de la renta y de los costos de la educación de su hermana mantenían ese sueño lejano, como una estrella que se admira, pero no se puede tocar. La dificultad financiera era una sombra constante. Cada peso era contado, cada lujo, por más pequeño que fuera, era recortado. El uniforme de mesera que vestía tenía pequeños y discretos, remiendos en las costuras, un testimonio silencioso de su uso continuo. Muchas noches cenaba menos para asegurarse de que su abuela y su hermana tuvieran suficiente. La lucha era invisible para los clientes ricos a los que servía, personas para quienes el precio de una botella de vino podría mantener a su familia por un mes entero. Esta disparidad no la amargaba, sino que la volvía más observadora, más consciente de la fragilidad de la dignidad humana. Su hermana menor, Camila, era la luz de Isien y sus ojos y la principal motivación para su viaje. Mariana veía en Camila un potencial ilimitado, una inteligencia brillante que merecía las mejores oportunidades. Por eso, gran parte de su sueldo se destinaba a pagar los libros y los cursos de la hermana, con la esperanza de que ella pudiera construir un futuro diferente, un futuro libre del tipo de sacrificio que Mariana conocía tan bien. Ver la sonrisa de Camila al recibir un libro nuevo era el combustible que la hacía aguantar los turnos dobles, los pies adoloridos y el agotamiento que se acumulaba en sus huesos. La bondad de Mariana se extendía más allá de su familia. En la colonia era conocida por su generosidad. Compartía lo poco que tenía con vecinos necesitados. Ayudaba a cuidar a los hijos de una madre soltera mientras ella trabajaba y siempre tenía una palabra de consuelo para los corazones afligidos. La gente veía en ella una fuerza tranquila, un alma vieja en un cuerpo joven. No poseía bienes materiales para ofrecer, pero ofrecía algo mucho más valioso: su tiempo, su compasión y su empatía genuina, creando una red de afecto que la sostenía en los momentos más difíciles. El restaurante de lujo en Polanco era un universo aparte. Allí había aprendido a moverse con una gracia invisible, a anticipar deseos sin ser notada, a sonreír incluso cuando su corazón estaba apesadumbrado. Era un teatro diario donde desempeñaba el papel de sirvienta eficiente, mientras observaba la opulencia y a veces la arrogancia de un mundo que no era el suyo. Cada copa de champán que servía,
Cada platillo gourmet que entregaba le recordaba la distancia insalvable entre su realidad y la de sus clientes. Era un recordatorio constante de su posición, un ejercicio diario de humildad forzada. Dentro de ella, sin embargo, la esperanza se negaba a morir. Creía firmemente que la dignidad de una persona no se medía por su cuenta bancaria o por el traje que vestía, sino por la pureza de su corazón y la fuerza de su carácter. Se aferraba a la creencia de que el arte, especialmente la música, tenía el poder de trascender las barreras sociales, de tocar el alma humana en su forma más pura y de conectar a personas de mundos completamente diferentes. Era esa fe inquebrantable la que le impedía ceder al cinismo, la que mantenía encendida la llama de su espíritu. Esa noche en particular, mientras se ataba el delantal y se recogía el cabello en una cola de caballo apresurada, Mariana respiró hondo. Era una noche de gala, benéfica, lo que significaba que el restaurante estaría más lleno, los clientes más exigentes y la presión más intensa. Se miró en el pequeño espejo del vestidor de los empleados, un espejo agrietado que reflejaba su rostro en fragmentos. Por un instante no vio a la mesera, sino a la cantante. Un brillo de determinación apareció en sus ojos castaños. Ella no lo sabía, pero esa noche los fragmentos de su vida estaban a punto de chocar de una forma que cambiaría su destino para siempre. La historia de Mariana apenas comienza, y su viaje promete estar lleno de emoción. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y estado nos estás viendo y qué hora es ahí ahora. Es increíble saber hasta dónde llegan nuestras historias. No te olvides de suscribirte para no perderte ningún capítulo de este viaje inspirador. La noche de la gala era un espectáculo de excesos. En el salón principal, el brillo de los diamantes competía con el de las estrellas artificiales en el techo abovedado. Risas finas y conversaciones pulidas flotaban en el aire, mezclándose con las notas del cuarteto de cuerdas. Era un mundo herméticamente cerrado, protegido de la realidad por paredes de terciopelo y botellas de champán. Allí, Ignacio de la Fuente reinaba supremo. No era solo un invitado, era una institución, el epicentro de una mesa de aduladores que se reían de sus chistes incluso antes de que los terminara. Su poder no residía solo en su fortuna, sino en su habilidad para manipular el ambiente social con un comentario sarcástico o una mirada de desdén. Para él la vida era un juego, y siempre jugaba para ganar, aunque la victoria fuera solo la risa fácil de sus pares. Tras bambalinas, un universo paralelo operaba a un ritmo frenético. En la cocina y en los pasillos de servicio, el olor a sudor y estrés reemplazaba al de perfume caro. Meseros y meseras se movían como sombras, una coreografía invisible de platos, copas y bandejas. Mariana estaba en el centro de ese huracán silencioso. Cada paso era calculado, cada gesto eficiente. Se esforzaba por ser anónima, un par de manos competentes al servicio del lujo ajeno. Al entrar al salón para servir la mesa de Ignacio, levantaba una barrera mental, un escudo para protegerse de la opulencia que podría hacerla sentir pequeña. Veía las joyas, los vestidos, las sonrisas forzadas y recordaba el rostro de su abuela, un recordatorio de lo que era verdaderamente valioso. Ignacio estaba en la cúspide de su actuación. Con un vaso de whisky en la mano, tejía comentarios ácidos sobre la política, los negocios e incluso sobre los otros invitados. Sus amigos, un conglomerado de herederos y nuevos ricos, pendían de cada una de sus palabras. Sintió que el tedio comenzaba a instalarse, esa sensación familiar de vacío que ninguna cantidad de admiración o riqueza lograba llenar. Sus ojos recorrieron el salón, buscando una distracción, algo para ponerle picante a la noche, como a él mismo le gustaba decir. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en Mariana, que se inclinaba con una gracia contenida para llenar la copa de uno de los invitados. En ese momento, ella no era una persona para él, era un objeto, un peón en su juego social. La observó por un instante, notando la concentración en su rostro, la sencillez de su uniforme en contraste flagrante con la seda y el satén a su alrededor. Una idea maliciosa brotó en su mente, una forma perfecta de entretener a su audiencia aburrida. Esperó a que ella terminara de servir y cuando se enderezó levantó la voz, asegurándose de que todos en la mesa pudieran oír. El tono era jocoso, bañado en una condescendencia que él dominaba con maestría. Quería mostrar cuán ocurrente era, cuán distante estaba del mundo común de esa simple mesera y cómo podía jugar con ese mundo para su propia diversión. Con una sonrisa irónica en los labios, se dirigió directamente a ella, rompiendo la barrera invisible entre sirviente y servido. «Me gustaría ponerle un poco de picante a este evento», anunció a la mesa antes de dirigir su mirada a Mariana. «¿Y si te vienes a la gala vestida como invitada? Seguro nos sorprendes».
Las palabras flotaron en el aire por un segundo antes de ser engullidas por una ola de risas. Eran risas crueles, que desnudaban a Mariana de su dignidad, transformándola en el blanco de una broma de la que no pidió formar parte. Cada risa era como una pequeña aguja perforando la armadura profesional que vestía. Por un instante, el mundo de Mariana se detuvo. El ruido del salón desapareció, y todo lo que oía era el eco de aquellas palabras y el escarnio que las seguía. Una ola de calor subió por su cuello, el rubor de la humillación. Sintió las miradas de todos en la mesa sobre ella, diseccionándola, esperando una reacción. Su primer impulso fue responder, decir algo que demostrara que era más que su uniforme, pero las palabras murieron en su garganta. Sabía que cualquier respuesta sería inútil. En vez de eso convocó toda su fuerza, todo el entrenamiento para mantener la compostura y forzó una sonrisa en sus labios. Era una sonrisa educada, perfectamente vacía, una máscara para el dolor y la rabia que hervían por dentro. Con permiso, murmuró, con una voz que apenas reconoció como suya, e hizo una pequeña reverencia antes de darse la vuelta y alejarse. Cada paso lejos de esa mesa parecía pesar una tonelada. Sentía las miradas en su espalda, oía los restos de las risas. Al llegar a la seguridad del área de servicio, se recargó en la pared fría, cerrando los ojos y respirando hondo, tratando de impedir que las lágrimas brotaran. La broma de Ignacio no solo la había humillado, había reforzado la sensación de invisibilidad e impotencia contra la que luchaba todos los días. Ella no era una persona para ellos, era solo parte del escenario. El resto de la noche pasó como un borrón. Mariana continuó su trabajo de forma mecánica, su sonrisa pulida permanentemente fija en su rostro, pero su mente estaba a kilómetros de distancia. Sirvió postres, recogió platos y rellenó copas, todo mientras las palabras de Ignacio resonaban en su cabeza. La crueldad casual del comentario la atormentaba. Para él fue un momento de diversión pasajera. Para ella fue una herida profunda. Al final de su turno, el agotamiento que sentía no era solo físico, sino emocional. Era el peso de que su humanidad fuera cuestionada por personas que no sabían nada sobre su vida, sus luchas o sus sueños. A la mañana siguiente, la humillación todavía estaba fresca. Mientras preparaba el café de su abuela, Mariana se sentía diferente. Algo dentro de ella había cambiado. La rabia silenciosa de la noche anterior se había transformado en una determinación fría. La broma de Ignacio, destinada a disminuirla, había paradójicamente encendido una llama. No quería venganza, quería justicia. No la justicia de los tribunales, sino la justicia de la dignidad. El derecho a ser vista como un ser humano completo. Se negaba a ser definida por el uniforme que vestía o por el juicio de un hombre rico y aburrido. Aquel insulto se convertiría en su combustible. Fue entonces que vio en el periódico local un anuncio para otro evento del mismo grupo empresarial, que se realizaría la noche siguiente. A diferencia de la gala exclusiva, este era abierto al público, una celebración del arte y la cultura locales, con un área de micrófono abierto para nuevos talentos. Una idea audaz, casi impensable, comenzó a formarse en su mente. ¿Y si aceptaba la invitación de Ignacio? No como una broma, sino como un desafío. ¿Y si aparecía, no para confrontarlo con palabras, sino para mostrarle a él y a todos los demás quién era ella realmente? El miedo burbujeaba en su estómago, pero la idea de permanecer en silencio era aún más aterradora. Llamó a su amigo Javier, el líder del coro comunitario y un músico talentoso que, por casualidad, estaba ayudando a organizar el escenario del evento. Con la voz temblorosa, le contó lo que había sucedido y compartió su loca idea. Javier no se rió, escuchó atentamente, y cuando ella terminó, hubo un momento de silencio antes de que él dijera con una convicción inquebrantable: «Tienes que hacerlo, Mari. Tu voz merece ser escuchada en esos salones. Puedo conseguirte un lugar en la lista para una canción. Cántales. Muéstrales tu alma». El apoyo de Javier fue el permiso que necesitaba para transformar la idea en un plan. El miedo todavía estaba allí, una sombra de duda cerniéndose sobre ella. ¿Quién era ella para pensar que podría entrar en ese mundo? ¿Y si se reían de ella de nuevo? ¿Y si la humillaban aún más? La inseguridad, una vieja compañera, le susurraba al oído. Pero entonces pensó en su abuela, en su hermana, en sus padres. Pensó en todas las veces que se sintió invisible, en todas las puertas que se le cerraron. Esta no era una lucha solo por sí misma. Era una declaración de que el valor de una persona no está determinado por su estatus social. Con el corazón latiendo fuerte, le dijo a Javier: «Lo haré». Ahora, un obstáculo práctico se presentaba. ¿Qué vestir? Su guardarropa consistía en ropa sencilla y funcional. Nada que se acercara al atuendo requerido para un evento como aquel.
Desesperada pensó en rendirse, pero entonces se acordó de su vecina, la señora Elena, una costurera jubilada que en su juventud había trabajado para una famosa casa de alta costura. Con el corazón en la mano, Mariana tocó a su puerta y con sinceridad le contó su plan y su dilema. La señora Elena, cuyos ojos brillaban con el recuerdo de un espíritu rebelde, sonrió. La señora Elena la llevó al fondo de su departamento, a un viejo ropero de cedro que olía a naftalina y a sueños guardados. De allí sacó con un cuidado casi ceremonial un vestido. Era una pieza sencilla, pero de una elegancia atemporal. Un vestido largo de crepé de seda de un azul profundo, del color del cielo al anochecer. Guardé esto de un desfile antiguo, dijo la señora Elena. Creo que finalmente encontró a la dueña correcta. Es un préstamo, querida. Ve y muéstrales que la clase no se compra. Mariana miró el vestido con lágrimas en los ojos, un regalo inesperado de la solidaridad femenina. La transformación fue casi mágica. Con la ayuda de su hermana menor, Camila, que veía tutoriales de maquillaje con una devoción religiosa, Mariana se preparó. Un maquillaje ligero realzó sus ojos cafés y su piel morena. Por primera vez en años se soltó el largo cabello, que cayó en ondas, suaves sobre sus hombros. Al mirarse en el espejo, la mujer que le devolvía la mirada era una extraña familiar. Era ella, pero libre de las ataduras del uniforme y del agotamiento. Era la versión de sí misma que guardaba en secreto, la cantante, la artista. Una nueva postura, más erguida y segura, se apoderó de su cuerpo. Antes de salir, practicó la canción que había elegido. Era una balada folclórica mexicana, una canción sobre resiliencia y la belleza que nace del dolor. Mientras cantaba en el pequeño patio, su voz sonaba diferente, más fuerte, imbuida de un propósito que nunca antes había tenido. Ya no era solo una melodía, era su historia, su declaración de existencia. Su abuela y su hermana la observaban desde la puerta, con los ojos llenos de un orgullo que era la armadura más fuerte que Mariana podría vestir. «Ve con Dios, mi hija», dijo la abuela, «y canta con el corazón». El lugar del segundo evento era tan imponente como el restaurante, pero la atmósfera era ligeramente más relajada. El arte era el foco, con esculturas y pinturas de artistas locales adornando el espacio. En medio de todo allí estaba él, Ignacio de la Fuente, rodeado por un grupo diferente, pero con la misma aura de tedio y superioridad. Parecía un rey en un exilio autoimpuesto, participando en un evento que consideraba por debajo de su nivel, pero obligado a asistir por razones de negocios. Apenas prestaba atención a lo que sucedía a su alrededor, perdido en sus propios pensamientos cínicos. Fue entonces cuando las grandes puertas dobles se abrieron y Mariana entró. No entró apurada ni tímidamente. Caminó con una calma y una gracia que hizo que varias cabezas se giraran. La luz del salón pareció encontrar el azul de su vestido, creando un punto focal de color y elegancia en medio de los tonos neutros de la multitud. Mantenía la cabeza en alto, su mirada recorriendo el ambiente no con desafío, sino con una serena autoconfianza. Por un momento no era la mesera de Polanco, sino una dama misteriosa cuya identidad todos querían descubrir. El murmullo en el salón cambió de tono. ¿Quién era ella? ¿Una actriz? ¿La hija de algún diplomático extranjero? Su belleza era innegable, pero había algo más. Un aura de autenticidad que la diferenciaba de las socialites pulidas y ensayadas. No parecía estar tratando de encajar. Simplemente era. Se movía con la gracia de quien se siente cómoda en su propia piel, una cualidad rara y magnética en ese ambiente. La gente no la reconoció, lo que solo aumentó el misterio y la intriga en torno a su presencia. Ignacio estaba a mitad de una frase condescendiente sobre el arte moderno cuando la vio. Dejó de hablar abruptamente, con la palabra atorada en la garganta. Su cerebro de ejecutivo, entrenado para categorizar todo y a todos instantáneamente, falló. Vio a una mujer de una belleza despampanante y una postura regia. Por un segundo sintió una punzada de interés genuino, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Intentó hurgar en su memoria de rostros importantes, de herederas y esposas de empresarios, pero no pudo encontrarla en ninguno de sus archivos mentales. Entonces, cuando ella pasó bajo un haz de luz más fuerte, algo en sus ojos, en su forma de caminar, le pareció familiar. Su mente retrocedió a la noche anterior, a la broma fácil, a la figura silenciosa que servía su mesa. La conexión se hizo, y el impacto lo golpeó como un puñetazo físico. La copa de whisky en su mano tembló ligeramente. No podía ser. ¿La mesera? ¿Allí? ¿Vestida de esa forma? La sonrisa irónica desapareció de su rostro, reemplazada por una expresión de pura y absoluta incredulidad. Su mundo, tan ordenado y predecible, acababa de ser puesto de cabeza. Mariana, sin embargo, lo ignoró por completo.
Su misión no era confrontarlo, tenía un propósito mayor. Con la mirada fija en el pequeño escenario montado en un rincón del salón, caminó hacia Javier, quien le dedicó una sonrisa alentadora. Ella no estaba allí para hacer un espectáculo, sino para crear uno. Su indiferencia a la presencia de Ignacio fue quizás el golpe más eficaz de todos. Demostraba que él no era el centro de su universo, que su opinión, que la noche anterior, no la definía. Ella estaba allí por sus propias razones, en sus propios términos. Pero el mundo de la alta sociedad tiene memoria larga y ojos afilados. Una de las mujeres que estaba en la mesa de Ignacio la noche anterior, una socialité llamada Sofía Vargas, famosa por su lengua viperina, la reconoció. Lee, dio un codazo a su amiga. Mira, siseó, con el desprecio evidente en su voz. ¿No es la mesera de la otra noche? ¡Qué atrevimiento! ¿Qué cree que está haciendo aquí? La noticia se extendió como pólvora entre el pequeño grupo que la conocía, y las miradas de curiosidad se transformaron en miradas de escarnio y desdén. Un columnista de chismes, cuyo olfato para el escándalo era legendario, se percató del cambio en la atmósfera. Vio las miradas de Sofía, la expresión de shock de Ignacio y la figura misteriosa de Mariana acercándose al escenario. Levantó su cámara, el flash disparando discretamente, capturando la escena. En su mente el titular sensacionalista ya estaba escrito. Mesera intenta invadir la alta sociedad tras broma de magnate. No veía una historia de dignidad. Veía una oportunidad de vender periódicos y crear polémica. La tensión en el ambiente comenzó a densificarse. Ignacio permaneció congelado, observando cómo se desarrollaba el drama. Una parte de él, la parte arrogante y orgullosa, se sintió irritada por su audacia. ¿Cómo se atrevía a convertir su broma en un desafío real? Pero otra parte, una parte que había mantenido enterrada durante mucho tiempo, sintió un destello de admiración. Había valentía en lo que estaba haciendo. Vio a Sofía preparándose para abordar a Mariana, el veneno ya visible en su sonrisa, y sintió una extraña e incómoda punzada de protección. No sabía por qué, pero no quería que fuera humillada de nuevo. Mientras tanto, Mariana llegó al costado del escenario. Javier le dio un vaso de agua. ¿Estás lista?, susurró. Ella asintió con el corazón martilleando contra sus costillas. Podía sentir las miradas sobre ella, algunas curiosas, otras hostiles. El miedo volvió a arrastrarse, pero lo empujó hacia abajo. Miró las luces, el micrófono solitario en el centro del escenario y respiró hondo. Este era su momento. No estaba allí para pelear con socialités o impresionar a millonarios. Estaba allí para cantar. Estaba allí para liberar su voz. El anfitrión del evento anunció una pequeña pausa en las presentaciones programadas para un segmento de micrófono abierto. Y para empezar, dijo, tenemos una nueva voz que nuestro amigo Javier nos asegura que los sorprenderá a todos. Por favor, una cálida bienvenida para Mariana López. El nombre no significaba nada para la audiencia. Hubo un aplauso educado y disperso. La mayoría de la gente continuó conversando, prestando poca atención al escenario. Para ellos era solo un interludio, un relleno antes del próximo gran nombre. Sofía vio su oportunidad. Mientras Mariana subía los escalones del escenario, la socialité comenzó a hablar en voz alta con su grupo, asegurándose de que la gente a su alrededor escuchara. Mariana López, nunca he oído hablar de ella. Probablemente va a cantar alguna canción folclórica de su pueblo. ¡Qué pintoresco! La risa que siguió fue deliberadamente alta, diseñada para desestabilizar a Mariana incluso antes de que pudiera abrir la boca. Era un ataque preventivo, una forma de poner a Mariana en su lugar y reafirmar la jerarquía social. Mariana escuchó los comentarios. Por un segundo sus manos temblaron, pero entonces miró el micrófono, su único aliado en ese escenario. Recordó las palabras de su abuela. Canta con el corazón. Cerró los ojos, aislándose del cinismo de la audiencia, y se concentró en la música que estaba a punto de nacer de ella. No miró a Ignacio, ni a Sofía, ni a nadie. Se transportó a su pequeño patio, apacientóse, lugar donde su voz era libre y pura. Ignacio observaba cada movimiento, cada matiz. Vio la vacilación momentánea de Mariana. Vio el veneno de Sofía alcanzar su objetivo. Sintió una ola de vergüenza. Esa situación era en parte culpa suya. Su estúpida broma había creado este escenario. Él, que se enorgullecía de tener el control, lo había perdido por completo, convirtiéndose en un mero espectador de un drama que él mismo había iniciado. Se preparó para el desastre, para el momento en que la joven mesera sería devorada por la crueldad de ese mundo. Mariana se posicionó frente al micrófono. El pianista, amigo de Javier, tocó los primeros acordes suaves de la introducción.
Un silencio expectante cayó sobre la parte del salón más cercana al escenario, mientras que el resto continuaba zumbando con conversaciones. Mariana respiró hondo, no el aliento trémulo de una víctima, sino el aliento tranquilo y profundo de un artista a punto de compartir su alma. Abrió la boca, y lo que salió no fue la voz tímida de una mesera, sino la voz poderosa y resonante de una cantante nata, una voz que llevaba el peso de generaciones y la ligereza de la esperanza. El conflicto estaba a punto de transformarse en magia. La primera nota no surgió de la boca de Mariana como un sonido, sino como una presencia. Fue un hilo de seda sonora, puro y vibrante, que cortó la densa atmósfera del salón con la precisión de un bisturí. El zumbido de las conversaciones triviales, el tintineo de las copas, todo pareció tropezar con esa nota singular. La gente más cercana al escenario, que se preparaba para ignorar la presentación, se detuvo a media frase, a medio sorbo. Un silencio perplejo comenzó a extenderse en ondas desde el escenario, un círculo de quietud que se expandía lentamente. Mariana mantuvo los ojos cerrados, ajena al efecto inicial, concentrada solo en liberar la historia que su alma guardaba con tanto celo. El pianista, un músico experimentado acostumbrado a acompañar talentos de todos, los niveles, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Esperaba una voz amateur, quizás agradable pero frágil. Lo que escuchó fue algo completamente diferente. Era una voz que poseía una cualidad ancestral, una resonancia que parecía venir de la tierra misma, cargada de una madurez emocional que desmentía la juventud de Mariana. Instintivamente redujo el volumen de su acompañamiento, no para guiarla, sino para seguir su liderazgo. En ese instante dejó de ser un músico contratado para convertirse en un devoto, un siervo del arte que se manifestaba ante él, ofreciendo su talento para enmarcar la obra maestra que ella pintaba en el aire. La canción que había elegido era una balada antigua, casi olvidada, que hablaba de una flor que nacía en la grieta de una roca en el desierto, una metáfora de la belleza que insiste en existir en medio de la adversidad. En las primeras estrofas su voz era suave, casi un susurro, describiendo la aridez del paisaje, la soledad de la piedra. Cada palabra estaba imbuida de una melancolía palpable, una tristeza que no pedía lástima, sino que exigía comprensión. La audiencia empezó a sentir, no solo a escuchar. Ella no estaba cantando una canción, estaba revelando un secreto universal, la verdad sobre el dolor y la resiliencia que todos, de alguna forma, conocían en sus propios corazones. Ignacio de la Fuente, que se había preparado para la vergüenza ajena, sintió su cuerpo tensarse. Esa voz era imposible. Se inclinó hacia adelante con el vaso de whisky olvidado en la mano, los ojos fijos en la figura en el escenario. La mujer que veía ahora no tenía ningún parecido con la mesera sumisa de la noche anterior. La postura, la presencia, el arte que emanaba de ella eran de otro mundo. El shock inicial dio paso a una perplejidad profunda. ¿Cómo un talento de esa magnitud podía estar escondido detrás de un delantal, sirviendo vino a personas que jamás reconocerían su verdadero valor? La pregunta lo golpeó con una fuerza desconcertante, sacudiendo los cimientos de su universo ordenado. Sofía Vargas y su círculo de amigas intercambiaron miradas confusas. La risa presuntuosa murió en sus gargantas. El desprecio en sus rostros fue reemplazado por una máscara de incredulidad. «¿Qué es esto?», susurró una de ellas, con la voz desprovista de la burla de antes. Sofía forzó una mueca de desdén, intentando mantener la fachada de superioridad. «Cualquiera puede tener una voz bonita», siseó, más para convencerse a sí misma que a los demás. «Eso no significa nada, es solo un truco». Pero sus palabras sonaban huecas. La autenticidad de la interpretación de Mariana era una afrenta directa al mundo fabricado de Sofía, donde el valor se heredaba o se compraba, nunca era innato. El columnista de chismes, que ya había redactado mentalmente su nota sensacionalista, bajó lentamente la cámara. Su instinto de periodista superó al de buitre. Aquello no era un escándalo, era una revelación. Dejó de pensar en titulares y comenzó a escuchar de verdad, sintiendo que estaba presenciando el nacimiento de algo importante. La historia que contaría ahora sería mucho más compleja y mucho más poderosa que la narrativa superficial que había planeado. Empezó a tomar notas, no sobre la ropa o el atrevimiento, sino sobre la emoción cruda que emanaba del escenario, sobre cómo esa voz solitaria estaba, poco a poco, conquistando un salón de cínicos. Gradualmente, el silencio dejó de ser perplejo y se tornó reverente. Las conversaciones en las mesas más lejanas cesaron. Los meseros dejaron de circular, recargándose en las paredes para escuchar. La atención de todo el salón, antes fragmentada, ahora se unía en un único punto focal, la mujer en el escenario. Los celulares comenzaron a aparecer.
No para una foto rápida, sino para grabar videos, como si la gente supiera instintivamente que necesitaba capturar ese momento, preservar esa magia. La atmósfera cambió de un evento social a un concierto sagrado. Mariana, con los ojos cerrados, estaba creando un templo de sonido a su alrededor, y todos se convirtieron en sus fieles. A medida que la canción avanzaba, la voz de Mariana ganaba fuerza. Cantaba ahora sobre la primera gota de lluvia, sobre la semilla que despierta dentro de la roca. Su voz se elevaba en un crescendo controlado, una ola de emoción que prometía la llegada de la vida. En su mente no veía a la audiencia rica. Veía el rostro cansado de su abuela, la sonrisa esperanzada de su hermana, el sacrificio silencioso de sus padres. Cada nota era un homenaje a ellos, una transformación de su lucha personal en una expresión artística universal. Estaba tejiendo las fibras de su vida en el tapiz de la música, y la autenticidad de esa fusión era innegable y abrumadora. Ignacio sentía cada nota como una acusación. La belleza de su voz hacía que su broma de la noche anterior fuera aún más grotesca. No solo había subestimado a una mesera, había profanado a una artista. La vergüenza que sintió era una sensación física, un calor que le subía por el pecho y le quemaba la cara. Él, el hombre que se enorgullecía de su agudo juicio, de su capacidad para leer a las personas, se había revelado como un tonto ciego y superficial. Miró los rostros de sus amigos, que ahora también estaban callados y atentos, y vio en ellos un reflejo de su propia ignorancia. El poder de la interpretación de Mariana no radicaba en la perfección técnica, aunque la poseía, sino en la vulnerabilidad que permitía traslucir. Había un ligero temblor en su voz en los momentos de mayor emoción, una fragilidad que no disminuía su fuerza, sino que la amplificaba. Era la voz de alguien que conocía el dolor, pero se negaba a ser definida por él. Era una actuación que no pedía aplausos, sino conexión. Abrió el pecho y mostró su alma, invitando a todos a hacer lo mismo. En aquel salón de máscaras y apariencias, su honestidad era un acto revolucionario. Los murmullos que ahora recorrían la audiencia eran de otro tipo. ¿Quién es ella?, se preguntaban unos a otros, no con desprecio, sino con una admiración genuina. ¿De dónde salió? El nombre Mariana López, antes desconocido, ahora se susurraba con un sentido de misterio y urgencia. La gente intentaba encontrarla en las redes sociales, buscaba información, queriendo entender el origen de aquel fenómeno. Había llegado como una anónima y en cuestión de minutos se había convertido en el centro de todas las atenciones, no por un escándalo, sino por puro e innegable talento. Sofía Vargas sentía que la marea se volvía en su contra. La creciente admiración por Mariana era como un veneno en sus venas. En su mundo, la atención era una moneda de cambio, y esa mesera se la estaba robando toda. Seguro pagó un buen maestro, comentó con sus amigas, intentando encontrar una explicación que encajara en su visión del mundo. El talento no surge de la nada. Alguien la está patrocinando. Su incapacidad para aceptar que el mérito pudiera existir fuera de su círculo social la consumía, y una rabia fría comenzó a formarse en su pecho, buscando una manera de manifestarse. Mariana llegó al coro de la canción, y su voz se abrió en toda su plenitud. Era el momento en que la letra describía a la flor rompiendo finalmente la roca, floreciendo en colores vibrantes bajo el sol del desierto. Su voz era como la propia flor, una explosión de belleza y fuerza que parecía imposible en ese entorno. Levantó una mano, no como un gesto ensayado, sino como un impulso natural, como si quisiera tocar la historia que estaba cantando. El salón entero contuvo la respiración, cautivo de la imagen sonora que ella creaba, una pintura vívida de esperanza naciendo de la desesperación. Ignacio observaba su mano, el gesto simple y sincero, y sintió que algo se rompía dentro de él. Años de cinismo, de distancia emocional, de relaciones superficiales. Todo aquello pareció derretirse ante la pureza de esa interpretación. Recordó una época mucho tiempo atrás, en 1900, la que él también creía en la belleza y en el arte, antes de que el dinero y el poder se convirtieran en los únicos dioses de su panteón. Mariana con su voz estaba desenterrando una parte de él que creía muerta y enterrada para siempre. Una lágrima solitaria, terca e inesperada se formó en el rabillo de su ojo y la secó rápidamente, sorprendido de sí mismo. La conexión entre Mariana y la audiencia era ahora total. El aire estaba eléctrico con una emoción compartida. Personas que nunca habían cruzado una palabra se miraban con los ojos llorosos, unidas por la experiencia. Había logrado lo que parecía imposible: transformar un evento de networking de la élite en un momento de comunión humana genuina. Les recordó que debajo de los trajes caros y los vestidos de diseñador, todos estaban hechos de la misma materia frágil de sueños, miedos y anhelos. Ella ya no estaba en el escenario.
estaba dentro de cada uno de ellos. El pianista, sintiendo la magia del momento, añadió armonías sutiles y delicadas, como pinceladas de luz en un lienzo oscuro. No intentaba competir con su voz, sino que la elevaba, creando un lecho de sonido sobre el cual la emoción de ella podía flotar y expandirse. Su colaboración era perfecta, una conversación entre dos artistas que se entendían a un nivel fundamental, más allá de las palabras. Javier, a un lado del escenario, observaba con un orgullo que apenas le cabía en el pecho. Sabía que estaba presenciando el momento que cambiaría la vida de su amiga para siempre. La intensidad de la actuación seguía creciendo. Mariana ya no solo cantaba la historia de la flor, la estaba encarnando. Su propio viaje, la pérdida de sus padres, la lucha por mantener a su familia, la pasión secreta por la música, estaba todo allí, tejido en cada nota. El público no necesitaba conocer los detalles de su vida para sentir la verdad en su voz. Era la verdad universal de la lucha humana, de la esperanza que se niega a morir, del espíritu que encuentra la manera de florecer incluso en las circunstancias más difíciles. Era la historia de todos. Ignacio se sentía cada vez más pequeño en su silla de cuero. Cada nota triunfante de Mariana era un espejo que reflejaba su propia pobreza de espíritu. Él, el magnate que construyó un imperio de concreto y acero, se sentía un indigente cerca de la riqueza que esa joven poseía en su alma. Su fortuna, sus casas, sus autos de lujo, todo parecía ridículo e insignificante en comparación con la belleza que ella creaba de la nada, solo con su voz y su corazón. La humillación que sentía ahora no era social, sino existencial. No estaba avergonzado ante los demás, estaba avergonzado ante sí mismo. Sofía Vargas no podía soportarlo más. La veneración del público por Mariana era una afrenta personal. Necesitaba romper el hechizo de volver a todos a la realidad, a su realidad de jerarquías y estatus. La visión de Ignacio, el hombre más poderoso del salón, completamente absorto y visiblemente emocionado, fue la gota que derramó el vaso. No podía permitir que una don nadie lo encantara de esa manera. La envidia se transformó en un plan malicioso. Necesitaba humillar a Mariana en el escenario frente a todos, para reafirmar el orden natural de las cosas como ella lo veía. El columnista de chismes notó la expresión en el rostro de Sofía. Conocía esa mirada. Era el presagio de un ataque. Preparó su cámara de nuevo, previendo que el drama estaba lejos de terminar. La historia se estaba volviendo aún más rica. No se trataba solo del triunfo del talento, sino del conflicto inevitable entre la autenticidad y la falsedad, entre el mérito y el privilegio. Se posicionó para tener una vista clara tanto del escenario como de Sofía, listo para capturar la colisión que parecía inminente. Mariana, en su trance artístico, era ajena a las intrigas que se desarrollaban en la audiencia. Se acercaba al clímax emocional de la canción, un momento de quietud antes de la explosión final de alegría. Su voz se convirtió en un hilo tenue y delicado, exigiendo un silencio absoluto para ser escuchada. Era un momento de extrema vulnerabilidad, donde el menor ruido podría romper la tensión cuidadosamente construida. Se entregó por completo a la música, confiando en la conexión que había establecido con el público para proteger ese instante de fragilidad. Fue en ese momento de tensa quietud que ocurrió el desastre. Un chillido agudo y ensordecedor de acople rasgó el aire. Un sonido metálico y brutal que hizo que todos se encogieran. El sistema de sonido, quizás sobrecargado o mal operado, había fallado espectacularmente. La hermosa melodía se hizo añicos. El hechizo se rompió al instante. La quietud reverente fue reemplazada por un murmullo de shock e incomodidad. La magia desapareció, dejando atrás un silencio bochornoso y pesado. Mariana abrió los ojos de repente, el susto evidente en su rostro. La conexión con la música, con la historia, se había roto. Se encontró de vuelta en la realidad, en un escenario, bajo las luces, frente a cientos de extraños. El mundo seguro que había creado con su voz se derrumbó. Miró el micrófono, ahora silencioso e inútil, como si la hubiera traicionado. El pánico, que había mantenido a raya con tanto esfuerzo, comenzó a inundarla. Una ola fría de miedo y duda. El rostro de Sofía Vargas se iluminó con una sonrisa de triunfo cruel y puro. Era perfecto. El fallo técnico parecía un juicio divino, una prueba de que Mariana no pertenecía a ese lugar. «Miren», nomás dijo en voz alta a su grupo, pero con la intención de que otros escucharan. «El equipo de verdad es para profesionales. Ella no sabe lo que hace». El comentario fue como sal en la herida, diseñado para transformar el accidente en una humillación personal para Mariana. Algunas risas nerviosas y maliciosas resonaron en apoyo. Ignacio sintió una oleada de furia. La interrupción violenta, el comentario venenoso de Sofía,
la repentina vulnerabilidad en el rostro de Mariana. Todo lo golpeó con una fuerza inesperada. Se sintió protector, un instinto que no había experimentado en décadas. Su primera reacción fue levantarse y callar a Sofía, pero se contuvo. ¿Qué podría decir? Cualquier intervención suya en ese momento solo empeoraría la situación, confirmando que Mariana necesitaba que un hombre poderoso la defendiera. Se sintió impotente, un espectador furioso del desastre que su propia arrogancia había ayudado a crear. En el escenario Mariana estaba paralizada. El silencio ahora era opresivo. Podía sentir las miradas y en su mente todas eran de juicio. La confianza que había construido a lo largo de la canción se evaporó, dejando atrás a la mesera insegura, a la joven que llevaba un vestido prestado. La voz de Ignacio burlándose de ella resonó en su cabeza. Seguro nos sorprendes. Las risas de la noche anterior se mezclaron con los cuchicheos del presente. Su impulso era correr, salir de ese escenario, desaparecer en la oscuridad de donde había venido. Sus pies parecían clavados en el suelo, pero su alma ya estaba huyendo. Javier, al lado del escenario, gesticulaba frenéticamente al técnico de sonido, que movía botones y cables con expresión de pánico. Pero Mariana sabía que era demasiado tarde. El momento se había perdido. Incluso si el sonido volvía, la magia no regresaría. La humillación era completa. Miró a la audiencia y su mirada se encontró con la de Sofía, que la observaba con una sonrisa victoriosa. En ese instante, Mariana sintió la derrota. El mundo de Sofía había ganado. La realidad había reafirmado sus crueles reglas. Pero entonces, en medio del mar de rostros, su mirada pasó por Ignacio. No vio al hombre arrogante de la noche anterior, sino a alguien cuyo rostro mostraba una mezcla de rabia, vergüenza y admiración. Fue solo un destello, pero fue suficiente para crear una pequeña grieta en su desesperación. Y a través de esa grieta, otra imagen surgió en su mente, el rostro de su abuela, diciéndole con una serenidad inquebrantable: el valor de tu voz no depende de quién la escuche, mi niña. Solo depende de la verdad en tu corazón. Ese recuerdo fue como un ancla en medio de la tormenta. La verdad. ¿Cuál era su verdad en ese momento? ¿Era la humillación, el miedo, el fallo técnico? ¿O era la música que aún vivía dentro de ella, la historia que aún no había terminado? Una nueva determinación, nacida no de la confianza, sino del más puro desafío, comenzó a surgir. No permitiría que su voz fuera silenciada por un cable defectuoso o por el veneno de una socialité. Ella no cantaba para ellos, cantaba por su abuela, por su hermana, por sí misma. Con un gesto que sorprendió a todos, especialmente a sí misma, Mariana dio un paso deliberado hacia adelante, alejándose del micrófono muerto. Se colocó al borde del escenario, más cerca de la audiencia, vulnerable y sin ninguna ayuda técnica. Miró al pianista y con un leve asentimiento le indicó que dejara de tocar por completo. El pianista entendió de inmediato, retirando las manos de las teclas. El silencio en el salón se volvió absoluto, denso de expectación y confusión. ¿Qué estaba haciendo? Cerró los ojos por un segundo, respirando hondo, no para buscar valor, sino para encontrar de nuevo el centro de su canción. Recordó el pequeño patio de su edificio, los tendederos de ropa, el olor a tierra mojada. Recordó cantar allí, sin micrófono, sin público, solo por amor a la música. Y entonces abrió la boca y continuó cantando, a capela. Su voz, ahora despojada de cualquier amplificación, sonó sorprendentemente íntima en el vasto salón. Era más silenciosa, sí, pero de alguna manera más penetrante. El acto fue de una audacia tan pura que dejó a todos sin aliento. Nadie se lo esperaba. En un mundo de producciones exageradas y apariencias pulidas, su decisión de abrazar la forma más cruda y honesta de interpretación fue un acto de rebeldía artística. Su voz, sin el soporte del piano o del micrófono, era una línea de vida frágil y poderosa en el silencio total. Cada matiz, cada respiración, cada vibración era audible. No había nada detrás de lo que esconderse. Era solo ella y su alma, expuestas para que todos las vieran. El efecto fue inmediato y profundo. La audiencia, que estaba al borde de la incomodidad, fue arrastrada de nuevo a su magia de una forma aún más intensa. La gente se inclinó hacia adelante en sus asientos inconscientemente, como para encontrarse con su voz a medio camino. El acto de escuchar se volvió participativo, íntimo. Ya no eran una audiencia pasiva, eran cómplices de su acto de valentía. El silencio en el salón era ahora tan profundo que parecía tener una textura, un peso. El sonido de un alfiler al caer habría sonado como una explosión. Ignacio observaba, paralizado. Si antes estaba impresionado, ahora se encontraba en un estado de admiración que rayaba en la veneración.
Aquello no era solo talento. Era una demostración de carácter de una fuerza que rara vez encontraba, incluso entre los titanes de la industria con los que negociaba. Había tomado un momento de humillación segura y lo había transformado en su mayor triunfo. No solo estaba superando un obstáculo, estaba redefiniendo las reglas del juego. Su vergüenza se profundizó en un agudo arrepentimiento, una dolorosa conciencia de su propia pequeñez. La sonrisa de Sofía Vargas se congeló en su rostro y luego se deshizo en una máscara de furia impotente. Su plan se había hecho añicos de una manera espectacular. Había intentado exponer a Mariana como una amateur, pero en su lugar la había obligado a revelar una capa aún más profunda de su profesionalismo y arte. Cada nota que Mariana cantaba a capela era una bofetada en la cara de Sofía, una declaración de que el verdadero poder no proviene del ruido que se hace, sino de la verdad que se lleva dentro. Estaba siendo derrotada, no por confrontación, sino por una superioridad de espíritu inatacable. El columnista de chismes escribía como un loco, su pluma apenas siguiendo el torrente de pensamientos y emociones. El titular en su mente cambiaba a cada segundo. La voz desnuda, el silencio conquistado, la valentía a capela. Sabía que eso ya no era una nota de chismes. Esa era la portada. Era una historia sobre la resiliencia del espíritu humano, sobre el arte que triunfa sobre la artificialidad. Se sentía menos como un periodista y más como un escriba, registrando un evento casi mítico para la posteridad. Mariana, ahora completamente inmersa, de nuevo en su arte, ya no sentía miedo. Sentía una libertad que nunca había experimentado. Cantar sin amplificación en el corazón de ese salón de lujo era el acto de desafío final. Era como si estuviera diciendo, pueden quitarme el micrófono, pueden burlarse de mi uniforme, pueden intentar humillarme, pero no pueden quitarme mi voz, no pueden quitarme quién soy. Su voz llenaba el silencio, no con volumen, sino con una intensidad emocional que era más poderosa que cualquier sistema de sonido. Cada persona en el salón sentía como si Mariana estuviera cantando solo para ella. La ausencia de amplificación creó una esfera de intimidad que los abrazó a todos. El magnate en el palco, la socialité arrepentida, el mesero recargado en la pared, todos fueron igualados por la pureza de esa voz. Las barreras sociales que definían ese espacio se disolvieron en la melodía. Por unos minutos mágicos no eran ricos y pobres, poderosos y sirvientes. Eran solo seres humanos, escuchando la historia de otro ser humano contada en el lenguaje universal de la música. La canción se acercaba a su final. Era la parte que hablaba de la flor del desierto, ahora en plena floración, ofreciendo su belleza al mundo sin pedir nada a cambio. La voz de Mariana transmitía una alegría serena, una paz ganada con mucho esfuerzo. No era un triunfo ruidoso, sino una afirmación silenciosa y poderosa de existencia. Demostró sin decir una palabra que el valor no está en el reconocimiento que se recibe, sino en la dignidad con la que se vive y en la belleza que se crea, incluso cuando nadie está mirando. Ignacio ya no luchó contra las emociones. Permitió que la admiración y el arrepentimiento lo inundaran por completo. Miró a Mariana, y por primera vez la vio. No a la mesera, no a la cantante, no a la sorpresa de la noche. Vio a una mujer de una fuerza y gracia extraordinarias, una persona de una integridad que envidiaba profundamente. En ese momento tomó una decisión. No importaba lo que sucediera a continuación. No permitiría que su historia terminara con esa canción. Aquello no sería el final, sería el comienzo, y él sería parte de ello. La nota final de la canción fue la más pura de todas. Mariana la sostuvo, dejándola flotar en el aire como un colibrí, vibrando con una emoción contenida. No fue un final explosivo, sino un susurro que contenía un universo entero. La dejó morir lentamente hasta que el sonido se fundió por completo con el silencio que lo había precedido. Por un largo y denso segundo, el silencio permaneció, más elocuente que cualquier aplauso. El salón entero parecía contener colectivamente la respiración, reacio a romper el encanto. Entonces, un único sonido rompió el silencio. No provino de una de las mesas del frente. Fue un aplauso solitario y enérgico desde el fondo del salón, de uno de los meseros que se había detenido a escuchar con el rostro húmedo por las lágrimas. Ese primer aplauso fue como un permiso. Le siguió otro, de una cocinera que se asomaba por la puerta de servicio. Y entonces, como una presa rompiéndose, el salón entero estalló. No fue un aplauso educado. Fue una ovación estruendosa, un rugido de aprobación y emoción que sacudió las paredes. La gente se puso de pie, una ola humana de admiración. Gritos de «brava» y «maravillosa» resonaron desde todos los rincones. Extraños se abrazaban, sonriéndose unos a otros con los ojos brillantes. El cinismo había sido barrido por completo, reemplazado por una ola de
entusiasmo genuino. No solo aplaudían a una cantante, celebraban el triunfo del espíritu humano que acababan de presenciar. Aplaudían la valentía, la autenticidad y la belleza que ella había compartido con ellos. Ignacio estaba de pie, aplaudiendo con una fuerza que le dolían las manos. No le importaba. El ruido de sus aplausos era un intento de acallar la voz de la vergüenza dentro de él, una penitencia y un homenaje al mismo tiempo. Sus ojos no se apartaban de Mariana, que parecía pequeña y abrumada en el escenario, recibiendo esa ola de amor y respeto. Vio las lágrimas finalmente correr por su rostro, no de miedo o humillación, sino de pura y avasalladora catarsis. Había ganado. Mariana hizo una pequeña reverencia, un gesto humilde que contrastaba con la magnitud de la reacción que había provocado. Miró a la audiencia, a esa masa de rostros sonrientes y emocionados, y ya no vio una amenaza, sino una conexión. Había subido a ese escenario para demostrar un punto, para defender su dignidad, pero en el proceso había hecho mucho más. Les había dado un regalo, un momento de verdad en un mundo de ilusiones, y ellos a su vez le estaban devolviendo la validación que nunca supo que necesitaba. Sofía Vargas permaneció sentada, una isla de furia en un mar de alegría. La ovación para Mariana era su derrota pública. Todos los que la vieron burlarse de la cantante ahora la miraban con un desprecio mal disimulado. Se convirtió en la villana de la historia, un papel que no eligió, pero que su propia malicia había escrito para ella. Tomó su bolso y salió discretamente, incapaz de soportar un segundo más del triunfo de Mariana. Su salida, sin embargo, apenas se notó. Ya nadie se preocupaba por ella. Toda la atención, todo el poder en el salón, ahora pertenecía a la mujer en el escenario. El pianista regresó al escenario y abrazó a Mariana, susurrándole al oído. Eso fue mágico. Eres mágica. Javier corrió y se unió al abrazo, riendo y llorando al mismo tiempo. Lo sabía. Mari, lo sabía. El anfitrión del evento, con una expresión de total asombro, intentaba recuperar el control, pero el público no dejaba de aplaudir. Querían más, pero también sabían que lo que acababan de presenciar era único, un relámpago en una botella que no podría repetirse. Ignacio siguió aplaudiendo incluso cuando sus manos comenzaron a arder. No solo aplaudía la actuación, sino la lección que había aprendido. Mariana, con su voz y su valentía, le había dado una bofetada de realidad mucho más fuerte que cualquier revés en los negocios. Lo obligó a mirar el abismo entre el hombre que era y el hombre que podría ser. La tensión dentro de él no se había resuelto. Al contrario, se había intensificado. El conflicto entre su orgullo y su arrepentimiento estaba ahora en su apogeo, preparando el terreno para lo que haría a continuación. Mariana, en medio de la tormenta de aplausos, sintió una profunda calma instalarse en su corazón. Había enfrentado su mayor miedo y había salido del otro lado, no solo intacta, sino más fuerte. No sabía qué le deparaba el futuro, si esa noche cambiaría algo o si mañana volvería a su uniforme, sirviendo mesas. Pero en ese momento nada de eso importaba. Había encontrado su voz, no solo en el sentido musical, sino en su sentido más profundo. Y esa era una victoria que nadie podría quitarle jamás. El acto de tensión terminaba con su triunfo, pero la verdadera resolución de la historia aún estaba por llegar. La última nota de Mariana quedó suspendida en el silencio, un testamento frágil y poderoso a su valentía. Por un instante que se extendió por la eternidad, el salón permaneció inmóvil, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para rendir homenaje. El aire estaba pesado, cargado con la electricidad de la emoción cruda que todos habían compartido. La gente se miraba, sus rostros un espejo de asombro y admiración, como si acabaran de despertar de un sueño colectivo. Mariana, aún al borde del escenario, mantuvo los ojos cerrados, el cuerpo temblando por la adrenalina y el alivio. Lo había dado todo, había vaciado su alma para que todos la vieran, y ahora, en el silencio que siguió, se sentía a la vez vulnerable e invencible. Entonces, un sonido solitario rompió el hechizo. No vino de la élite en las mesas del frente, sino del fondo del salón. Fue el sonido nítido y fuerte de un único par de manos chocando. Uno de los meseros, su compañero, estaba de pie, con el rostro bañado en lágrimas de orgullo, aplaudiendo, con una fuerza que resonó en el silencio. Ese aplauso no fue solo de apreciación, fue un acto de solidaridad, un reconocimiento de uno de los suyos que se había atrevido a cruzar la frontera invisible. Fue el permiso que todos necesitaban, el gatillo que liberó el torrente de emoción contenida. Como si una presa se rompiera, el salón explotó. No fue un aplauso pulido y contenido, típico de esos eventos. Fue una ovación salvaje, un rugido visceral que parecía venir del centro de la tierra. Toda
Gente se levantó de sus asientos en una ola unísona, sus cuerpos impulsados por una fuerza que la razón no podía explicar. Gritos de «brava» y «maravillosa» explotaron desde todos los rincones, mezclándose en un coro de admiración pura. Hombres de negocios endurecidos por el cinismo, socialites que vivían de las apariencias, todos fueron despojados de sus máscaras, unidos en ese momento de celebración genuina de la belleza y la valentía. Mariana abrió los ojos, asustada por la intensidad de la reacción. La ola sonora la golpeó y trastabilló un paso hacia atrás abrumada. Eso no era para ella, no podía ser. Esperaba, en el mejor de los casos, un aplauso educado, quizás un poco de lástima, pero lo que recibió fue una avalancha de amor y respeto, una validación tan poderosa que casi la derriba. Las lágrimas que había contenido con tanta fuerza ahora fluían libremente, lavando el miedo, la humillación y los años de invisibilidad. Eran lágrimas de catarsis, de liberación, de una alegría tan profunda que dolía. En medio de la multitud de pie, Ignacio de la Fuente aplaudía con una furia mecánica. Sus manos se movían, pero su mente estaba en otro lugar, atrapada en un torbellino de vergüenza y admiración. Cada aplauso de la multitud era como un martillo golpeando su orgullo, haciendo añicos la imagen que tenía de sí mismo. Él, el maestro del universo, el hombre que juzgaba al mundo desde su pedestal de riqueza, había sido juzgado y hallado falto por la simple honestidad de una mesera. La broma de la noche anterior resonaba en su cabeza, ya no como una puntada ingeniosa, sino como el balbuceo cruel de un tonto. Miró la figura de Mariana en el escenario, pequeña y llorosa en medio de la ovación, y lo que vio no fue debilidad, sino una fuerza que él nunca había poseído. Ella no había luchado con las armas de él, cinismo, poder, dinero. Había luchado con las suyas, verdad, vulnerabilidad, arte, y había ganado de forma tan completa, tan absoluta, que no había lugar para la réplica. La admiración que sentía por ella era una emoción dolorosa, pues iluminaba la pobreza de su propio espíritu. Se sentía como un rey desnudo, su imperio de superficialidad expuesto por la pureza de esa voz. El anfitrión del evento subió al escenario, con el micrófono ahora funcionando en su mano, pero no sabía qué decir. Cualquier palabra que pudiera pronunciar parecería vacía e inadecuada después de lo que acababa de suceder. Miró a la multitud, a Mariana, y simplemente abrió los brazos en un gesto de rendición, uniéndose a la ovación. El orden del evento se había roto irrevocablemente, y un nuevo orden, basado no en el estatus, sino en la emoción genuina, había sido establecido por esa joven mujer con un vestido prestado. Mientras tanto, Sofía Vargas, la arquitecta de la humillación fallida, intentaba escabullirse fuera del salón. La ovación para Mariana era su condena pública. Las miradas que antes eran de complicidad ahora eran de desprecio. Se había convertido en una paria en su propio territorio, derrotada no por un enemigo de su nivel, sino por alguien a quien consideraba insignificante. Su salida fue un acto de cobardía, una huida de la luz de la verdad que Mariana había encendido. Nadie notó su partida. Todo el poder y la atención del salón estaban concentrados en el escenario. El columnista de chismes ya no estaba interesado en Sofía. Ahora tenía la historia de su carrera. Escribía febrilmente en su libreta, intentando capturar la magnitud del momento. La narrativa ya no era sobre una mesera atrevida. Era sobre el redescubrimiento del alma en un mundo que la había olvidado. Era una historia sobre cómo el arte puede demoler muros y cómo la valentía puede reescribir destinos. Sabía que esa noche pasaría a la historia social de la ciudad, el momento en que el talento en bruto silenció al privilegio. Ignacio dejó de aplaudir. Una calma fría descendió sobre él, la calma que precede a una decisión monumental. Observó a Mariana siendo abrazada por su amigo músico en el escenario. Un pequeño círculo de alegría genuina en medio de la aclamación general. Un impulso irresistible se apoderó de él. Una necesidad de actuar, de hacer algo para reparar el daño que había causado, no solo a ella, sino a sí mismo. Necesitaba acercarse a ese fuego, a esa fuente de verdad, incluso si eso significaba quemarse en el proceso. Con una determinación que sorprendió a sus compañeros de mesa, Ignacio comenzó a moverse. Rodeó la mesa, su cuerpo alto e imponente, abriéndose paso entre las sillas. Cada paso era deliberado, pesado. Las personas más cercanas a él, al notar su movimiento, dejaron de aplaudir y se giraron para observarlo. Un nuevo tipo de silencio comenzó a extenderse, un silencio de anticipación y suspenso. ¿Qué haría ahora el gran Ignacio de la Fuente? Ese era su mundo y estaba a punto de reclamar el escenario. La caminata desde su lugar hasta el escenario pareció durar una vida entera. Para Ignacio fue una peregrinación, un viaje a mí
través de los escombros de su propio ego. Con cada paso dejaba atrás una capa de su arrogancia, de su armadura de cinismo. Sentía cientos de ojos sobre él, pero por primera vez en su vida no le importaba lo que pensaran. Su audiencia en ese momento era solo una persona, la mujer en el escenario, a quien había ofendido tan profundamente y que a cambio le había dado un atisbo de redención. Mariana, secándose las lágrimas, vio a Ignacio acercarse. Su corazón, que apenas había comenzado a calmarse, dio un vuelco de pánico. ¿Qué quería? ¿Había venido a rematarla, a humillarla públicamente con su autoridad? El miedo, su viejo compañero, regresó por un instante. Se preparó para el impacto, enderezando los hombros, convocando la última gota de su recién descubierta fuerza. No permitiría que él la quebrara ahora, no después de todo. Lo encaró, sus ojos aún húmedos encontrándose con los de él a través del salón. Al llegar a los escalones del escenario, Ignacio no vaciló. Subió con la misma confianza con la que entraba a una sala de juntas, pero había algo diferente en su postura. No era la arrogancia de un conquistador, sino la gravedad de un hombre en una misión. El anfitrión, viendo al hombre más poderoso de la sala acercarse, instintivamente le ofreció el micrófono, como si fuera un cetro siendo devuelto a su legítimo rey. Ignacio lo tomó, su mano firme envolviendo el objeto que momentos antes había sido el catalizador del desastre y del triunfo. Un silencio absoluto cayó sobre el salón. Era un silencio diferente al anterior, no de reverencia por el arte, sino de una tensión casi insoportable. La historia de la noche había llegado a su punto de ebullición. El antagonista y la protagonista estaban ahora frente a frente en el escenario. El poder del estatus y el poder del talento a punto de chocar. El destino de Mariana, el alma de Ignacio, todo parecía depender de lo que sucedería a continuación. Cada persona en la audiencia contuvo la respiración, convirtiéndose en testigo de un clímax que ningún guionista podría haber imaginado. Ignacio no se dirigió inmediatamente a la audiencia. En vez de eso, se giró hacia Mariana. Por un largo momento solo la miró, y en sus ojos ella no vio burla ni rabia. Vio un océano de emociones complejas, arrepentimiento, admiración y una profunda y desconcertante vergüenza. No necesitaba decir nada. Su mirada era una confesión silenciosa. Había llegado al escenario no como un juez, sino como un penitente. Esa mirada desarmó a Mariana por completo, reemplazando su miedo con una compasiva confusión. Luego se giró hacia la audiencia, su rostro una máscara de seriedad. Se llevó el micrófono a los labios. La imagen era poderosa. El magnate inmobiliario, el rey del concreto y del capital, sosteniendo la herramienta de un artista. Se aclaró la garganta, el sonido resonando en el tenso silencio. Estaba a punto de hablar, de dar el veredicto final sobre los acontecimientos de la noche. Sus palabras podían restaurar el antiguo orden o consagrar el nuevo. Tenía el poder de aplastarla con un comentario o de elevarla a la estratosfera. Anoche, comenzó, su voz grave y resonante llenando cada rincón del salón. En este mismo tipo de ambiente hice una broma. Hizo una pausa, dejando que el peso de su admisión se asentara. Fue una broma estúpida, nacida del aburrimiento y la arrogancia de un hombre que creía tener el derecho de divertirse a costa de la dignidad de otra persona. La honestidad brutal de sus palabras sorprendió a la audiencia. Nadie esperaba una confesión tan directa. Estaba desnudándose públicamente, un acto de vulnerabilidad que hacía eco al de la propia Mariana. Se giró de nuevo hacia Mariana, con el micrófono aún en la mano, pero hablando directamente para ella como si estuvieran solos. «Yo la invité en broma», dijo, su voz ahora más suave, cargada de un arrepentimiento palpable. Luego se volvió de nuevo hacia la audiencia, levantando la voz otra vez con una convicción que hizo vibrar el aire. «Hoy sé que fue la mejor invitación que jamás hice». La frase, entregada con una sinceridad abrumadora, fue como una onda de choque que recorrió al público. La tensión en el salón se rompió, reemplazada por un murmullo de asombro y aprobación. La declaración de Ignacio no era solo una disculpa, era una capitulación. Era el reconocimiento público de su error y la exaltación del valor de Mariana. No solo estaba salvando las apariencias, se estaba humillando, para honrarla. Fue un acto de grandeza que nadie, ni siquiera aquellos que lo conocían desde hacía años, esperaba de él. Estaba usando su poder no para dominar, sino para validar. Ignacio entonces dio un paso a un lado, cediendo el centro del escenario a Mariana. Hizo un gesto hacia ella con la mano libre, una invitación. «Esta noche no debe terminar con mis palabras, sino con el arte de ella», declaró al micrófono. Mariana López no vino aquí como invitada de una broma, vino como una artista, y
Es como una artista que debemos honrarla. Se giró hacia ella, los ojos transmitiendo un respeto que era incuestionablemente genuino. Por favor, dijo, su voz ahora una petición suave. Canta para nosotros de nuevo, pero esta vez con todos los reflectores apuntando hacia ti, no en son de burla, sino de reverencia. El gesto fue de una nobleza impresionante. No solo le estaba pidiendo que cantara de nuevo, estaba orquestando su consagración, estaba usando su influencia para asegurar que su triunfo no fuera pasajero, sino permanente. Estaba corrigiendo públicamente su error de la manera más dramática y significativa posible. Le estaba entregando el escenario, las luces, la atención de todos, no como un regalo, sino como algo que ella se había ganado por derecho propio. Mariana lo miró el micrófono que él aún sostenía y a la audiencia que ahora la observaba con una expectativa renovada y respetuosa. Había llegado allí buscando solo defender su dignidad y ahora estaba recibiendo una coronación. El ciclo de humillación y triunfo estaba completo. La intervención de Ignacio no disminuyó su victoria. Al contrario, la amplificó, convirtiéndola en una leyenda instantánea en esa comunidad. Él, el hombre que había intentado reducirla a una broma, ahora se había convertido en su mayor defensor. ¿Te está gustando esta historia? Dale like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. La audiencia estalló en aplausos de nuevo, esta vez no solo para Mariana, sino también para Ignacio. Estaban aplaudiendo el raro espectáculo de la humildad, la poderosa demostración de que incluso el hombre más orgulloso puede admitir su error y buscar la redención. Fue un momento de doble catarsis, celebrando tanto el talento que fue revelado como el carácter que fue transformado ante sus ojos. El ambiente en el salón era ahora de pura euforia y esperanza. Ignacio le extendió el micrófono a Mariana. Ella vaciló por un segundo mirando el objeto que simbolizaba tanto su calvario como su gloria. Luego, con una mano firme que ya no temblaba, lo tomó. Aceptar el micrófono de él no era un acto de sumisión, sino de compañerismo. Era el reconocimiento de que el puente entre sus dos mundos, antes intransitable, por fin se había construido, no con arrogancia o lástima, sino con el cimiento del respeto mutuo. Miró al pianista, que ya estaba de vuelta en su lugar, sonriéndole. Él asintió, listo para acompañarla. Se giró hacia la audiencia y la sonrisa que esbozó esta vez no era una máscara educada ni un alivio lloroso. Era una sonrisa de pura y radiante confianza. Ya no era la mesera, la víctima o la sorpresa. Era Mariana López, la cantante, y estaba exactamente donde debía estar. Ignacio se retiró discretamente a un lado del escenario, convirtiéndose en un espectador una vez más. Pero esta vez no observaba con desdén o shock. Observaba con la humildad de un alumno, con la admiración de un converso. Había llegado a ese evento como un cínico aburrido, buscando una distracción momentánea. Se iría de allí como un hombre cambiado, con su visión del mundo permanentemente alterada por la voz y la valentía de una mujer a la que casi destruye. Mariana respiró hondo, con el micrófono en su mano, ahora como una extensión de su propia voz. Ya no necesitaba cantar a capela para demostrar su valía. Se había ganado el derecho a toda la producción, a todo el respeto. Eligió una nueva canción, una canción de esperanza y nuevos comienzos. Una canción que ya no hablaba de la flor que lucha por sobrevivir en el desierto, sino del bosque entero que crece después de la lluvia. Cuando los primeros acordes del piano sonaron y la voz de Mariana llenó el salón una vez más, ya no era la voz de alguien que lucha por ser escuchada. Era la voz de alguien que sabía que tenía una audiencia cautiva. Era una interpretación no de desafío, sino de celebración. Cantaba sobre el futuro, sobre las puertas que se abren, sobre la creencia de que la dignidad es la luz más brillante de todas. Y cada persona en el salón, especialmente el hombre a un lado del escenario, sabía que estaba presenciando no un final, sino un magnífico comienzo. En los días que siguieron, la historia de Mariana López, la voz de Polanco, como la apodó la prensa, se convirtió en una leyenda urbana en la Ciudad de México. El video de su interpretación a capela, grabado por decenas de celulares, se viralizó, acumulando millones de vistas y comentarios emocionados de todo el mundo. Pero, lejos de los reflectores y de la fama repentina, la verdadera resolución de esa noche ocurrió en silencio. Ignacio de la Fuente la buscó, no con la fanfarria de los medios, sino con la humildad de un hombre en busca de absolución. Se encontraron en un café sencillo, lejos del lujo de Polanco, un territorio neutral donde el magnate y la mesera podían finalmente encontrarse como iguales. Él no ofreció disculpas performativas, confesó su vergüenza, mirándola a los ojos, y habló sobre cómo la valentía de ella lo había forzado a confrontar el vacío de su propia vida. La respuesta de Mariana fue el sello final de la transformación de Ignacio.
No mostró ni triunfo ni resentimiento. Con la misma gracia serena con la que había subido al escenario, aceptó la disculpa. Le dijo que la ofensa de esa noche, aunque dolorosa, se había convertido en el catalizador que necesitaba para enfrentar sus propios miedos. En un acto de empatía sorprendente, ella le dio las gracias. No por el insulto, sino por sin querer haberla empujado fuera de su zona de confort. En ese momento Ignacio entendió que la fuerza de ella no residía solo en su voz, sino en su inmensa capacidad de perdón y comprensión, una riqueza que su dinero jamás podría comprar. No estaba solo frente a una artista, estaba frente a un alma superior. Fiel a su palabra, Ignacio hizo más que solo pedir perdón. Declaró que un talento como el de ella no pertenecía a las bambalinas y que sería un crimen contra el arte dejarlo, marchitar. No ofreció un cheque en blanco, lo que habría sido el camino más fácil e impersonal. En vez de eso, propuso una sociedad. Crearía un sello musical subsidiario dentro de su empresa, cuyo primer proyecto sería el EP debut de Mariana. Ella tendría control creativo total, los mejores productores, músicos y estudios a su disposición. No era caridad, era una inversión, insistió él, una inversión en la belleza y en la verdad que ella traía al mundo. Incluso frente a esa propuesta que cambiaría su vida, Mariana mantuvo los pies firmemente plantados en la tierra. Su primera pregunta no fue sobre regalías o contratos, sino sobre su familia. Le explicó a Ignacio sobre la frágil salud de su abuela y sobre el sueño de su hermana, Camila, de ir a la universidad. No podía simplemente abandonar sus responsabilidades para perseguir una carrera musical, sin importar cuán prometedora fuera. Su lealtad y su sentido del deber eran innegociables, el ancla que la mantenía íntegra. Esta demostración de carácter solo profundizó la admiración de Ignacio, quien se dio cuenta de que el talento de ella era solo una faceta de su grandeza. Fue entonces cuando Ignacio demostró que su transformación era genuina y profunda. Entendió que apoyar al artista significaba apoyar a la persona por completo. Además de financiar el EP, estableció un fideicomiso para la familia López, garantizando no solo el tratamiento médico completo para la abuela de Mariana, sino también una beca completa para que Camila pudiera asistir a la universidad de su elección, sin ninguna preocupación financiera. Le aseguró a Mariana que la seguridad de su familia sería la base sobre la cual se construiría su carrera artística, liberándola para crear sin el peso abrumador de la necesidad. Por primera vez, Mariana podía soñar sin sentir culpa. El ascenso de Mariana fue tan rápido como sólido. Con el apoyo estructurado de Ignacio, grabó un EP que fue aclamado por la crítica, una colección de canciones que mezclaban la tradición folclórica mexicana con una sensibilidad moderna. Sin embargo, no se dejó llevar por el glamour. Mantuvo su empleo en el restaurante durante varios meses, hasta que las primeras ganancias de su música fueron suficientes para sostenerse, un acto de prudencia que impresionó a todos. Se mudó con su familia a una casa más cómoda, pero en la misma colonia, cerca de la comunidad que siempre la apoyó, demostrando que el éxito no la había desarraigado de sus valores. El cambio en Nisimaponotecint. Ignacio fue igualmente notable. La historia de Mariana lo inspiró a usar su vasto poder para algo más significativo que acumular riqueza. Creó la Fundación Fuente de Talentos, una organización sin fines de lucro dedicada a descubrir y patrocinar a jóvenes artistas de comunidades marginadas en todo México. Empezó a ser visto con frecuencia en centros comunitarios, teatros de barrio y competencias escolares, no como un magnate en busca de publicidad, sino como un mentor genuinamente interesado. Sus ojos antes cínicos ahora brillando con el propósito de encontrar otras flores del desierto. Encontró más satisfacción en financiar la primera guitarra de un joven músico que en cerrar un trato de $1 millón. 3 años después, la escena era irreconocible. El Auditorio Nacional de la Ciudad de México, uno de los escenarios más prestigiosos de América Latina, estaba abarrotado para el concierto de Mariana López. Ella, ahora una estrella reconocida internacionalmente, dominaba el Itus Esion Domis, escenario con la confianza de una veterana, pero con la misma humildad en la mirada. En la primera fila no había socialites ni políticos, sino sus invitados de honor. Su abuela, con la salud restaurada, sonriendo con lágrimas de alegría. Su hermana Camila, ahora una brillante estudiante de arquitectura. Y a su lado, Ignacio de la Fuente, no como un mecenas, sino como un miembro de la familia, aplaudiendo con un orgullo paternal. Para la última canción de la noche, el bis, Mariana despidió a su banda. Con solo un pianista a su lado se dirigió al público. Esta siguiente canción es para la persona que me enseñó que una broma puede a veces ser el comienzo de todo, dijo, con la voz entrecortada por la emoción. Luego, cantó la misma balada folclórica de aquella noche fatídica. La interpretación ya no era sobre el desafío, sino sobre la gratitud. Al final,
Mientras el público la ovacionaba, su mirada se encontró con la de Ignacio. Él no intentó contener la lágrima que corría por su rostro. Era una lágrima no de vergüenza, sino de una profunda y redentora gratitud por haber sido el tonto con suerte cuya estúpida broma le regaló al mundo esa voz. Esa noche, y en todas las noches que siguieron, la historia de Mariana e Ignacio se convirtió en una poderosa lección. Ignacio de la Fuente aprendió que el verdadero valor de un hombre no se mide por la altura de los edificios que construye, sino por la solidez de los puentes que tiende para que otros puedan cruzar sus abismos. Y Mariana López le enseñó al mundo una verdad aún más profunda, que la dignidad no viste un uniforme específico y que el talento no tiene domicilio. Ella probó que la voz más poderosa no es la que grita más fuerte, sino aquella que se atreve a cantar su verdad, incluso cuando el silencio es la única respuesta esperada, transformando para siempre no solo una vida, sino a todos los que tienen el privilegio de escucharla. ¿Alguna vez has presenciado un acto de arrepentimiento que lo cambió todo? Deja un like si crees en el poder de las segundas oportunidades. Suscríbete para más historias que tocan el alma. Comenta, la dignidad venció si el viaje de Mariana te inspiró.